La conocí en Tinder una noche de lluvia, de esas en las que el viento golpea las ventanas como si quisiera entrar. Su perfil no tenía muchas fotos, pero su mirada atrapaba. Había algo en sus ojos, en la forma en que no sonreía del todo, como si supiera algo que yo no. Su biografía era breve: bruja, vegana. No me gustan los mentirosos. Hicimos match en menos de 1 minuto. Hablamos poco. No usaba emojis, no preguntaba cosas típicas. A lo sumo me lanzó una frase que me desconcertó. Hay personas que uno no encuentra. Son llamadas. Me reí, pensando que era una de esas chicas raras que solo buscaban llamar la atención. Quedamos de vernos al día siguiente. Ella no quiso un lugar público. Me dio una dirección cerca del centro, en una calle que apenas si aparecía en Google Maps. Cuando llegué, el edificio era antiguo, con ventanas enrejadas y una pesada puerta de madera. Me recibió en bata negra, sin maquillaje, el pelo recogido como si acabara de despertar de un sueño muy largo. El departamento tenía un olor extraño. No era desagradable, pero sí denso, como a incienso seco mezclado con algo metálico. No había focos, solo velas, docenas de ellas, algunas con símbolos dibujados en cera derretida. En una de las paredes colgaba un tapiz con un pentagrama invertido y palabras en latín bordadas a mano. ¿Te molesta la oscuridad?, me preguntó. Negué, aunque ya sentía una punzada de incomodidad. Conversamos un rato, tomando vino en copas que parecían reliquias. Su voz era pausada, como si cada palabra estuviera medida. En un momento me pidió que cerrara los ojos. Dijo que quería mostrarme algo auténtico, algo que pocas personas aceptaban ver. Cuando los abrí, estaba rodeada de símbolos dibujados con sal negra en el suelo. En el centro, una figura de cera derretida, con cabello humano incrustado, se derretía lentamente sobre un plato de plata. Sus manos se movían como si tejiera hilos invisibles en el aire. Murmuraba palabras que no entendía. El aire se volvió pesado, más denso que antes. La vela más cercana parpadeó y luego explotó. No te asustes, me dijo. Solo estoy limpiando la energía que traes contigo. Le pregunté si todo era parte de un juego, si esto era alguna especie de broma satánica. Me miró, seria, y dijo: ¿Juego? Yo desentierro voces, yo abro puertas. Intenté reírme, pero ya no podía. Algo en mi cuerpo se tensaba. Mi lengua sabía a cobre. Mis dedos temblaban. Ella se levantó y caminó hacia un armario. Sacó un frasco con lo que parecían ser uñas humanas. Él no quiso escucharme, dijo. Por eso ahora no puede dormir. Pensé en salir corriendo, pero al mirar hacia la puerta, noté que ya no estaba donde la recordaba. Las paredes parecían haber cambiado. El departamento no tenía la misma forma. Había un pasillo que no existía antes, cubierto con espejos velados por telas negras. Laura se acercó, llevando un libro antiguo. Lo abrió sin mostrarme las páginas, pero de inmediato sentí un calor sofocante. El piso vibró. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Hoy es luna negra. Hoy todo puede ser dicho sin que nadie escuche. Me tomó de la mano. Su piel estaba fría, pero al contacto vi cosas. Imágenes que no eran mías. Un cementerio bajo la lluvia, cuerpos enterrados boca abajo, una mujer riendo mientras cortaba cabellos y los guardaba en frascos. Me soltó. No eres el primero, pero puedes ser el último si sabes cerrar la boca. Todo estaba al revés. El reloj de pared giraba hacia atrás. Las sombras no seguían la luz. Y detrás de ella, algo se movía. Una silueta, alta, sin rostro, pero con los ojos abiertos. Ojos que sangraban. Laura comenzó a cantar. Un canto bajo, gutural, como si usara una voz que no le pertenecía. Quise moverme, pero no podía. El cuerpo no me respondía, como si las palabras que ella pronunciaba hubieran entumecido mis músculos desde adentro. La figura detrás de ella ya no solo observaba, ahora se deslizaba hacia un rincón de la habitación, sin pasos, sin sonido, como flotando. Su presencia era como un peso invisible que oprimía el pecho. Laura ni siquiera lo miraba, como si supiera que estaba ahí, pero no necesitara confirmarlo. ¿Lo ves?, susurró. Él es un guardián, pero si lo haces enojar, puede volverse hambriento. Quise gritar, pero apenas salió aire de mi boca. Ella se arrodilló frente al libro y empezó a trazar símbolos en el suelo con una daga curva. El filo no era de metal. Era hueso, pulido y amarillento.
Con la punta se hizo un corte en la palma y dejó caer sangre sobre el muñeco de cera que aún chisporroteaba con vida propia. ¿Qué eres? Logré balbucear con la voz quebrada. No soy lo que esperas. Nunca fui humana del todo. No como tú. Nací de una promesa rota en un campo maldito. Y las promesas, cuando se rompen en voz alta, llaman cosas que no deberían venir. Las paredes comenzaron a susurrar. Literalmente, voces en todos los rincones. Algunas lloraban, otras reían, y otras decían mi nombre. Mi nombre completo, incluso el segundo nombre que no usaba jamás. Voces que no me eran ajenas. Voces que reconocía del pasado. Gente muerta. Una abuela, un excompañero de la primaria que había fallecido en un accidente. ¿Cómo los conocía? Laura se giró hacia mí y dijo: tu vida no es tuya. Nunca lo fue. Hay pactos que se hacen antes de nacer. Las luces de las velas volvieron, pero ya no eran cálidas. Tenían un tono azul, espectral, y la sombra que se había ocultado en el rincón ya no estaba ahí. Estaba detrás de mí. Sentí el aliento helado en la nuca antes de ver la forma en el reflejo de un espejo cubierto parcialmente. Una cara sin boca, solo ojos hundidos y negros como carbón apagado, y brazos demasiado largos. Laura se acercó, lentamente. Llevaba un frasco pequeño, con un líquido denso y oscuro. Esto es para sellar el ritual. Si te resistes, solo será más doloroso. No quiero participar en nada, grité al fin. Solo vine a una cita, solo quería conocerte. Ya lo hiciste, ahora tú decides. Puedes seguir viendo el mundo como una mentira confortable, o ver cómo realmente es, crudo, con sus puertas abiertas, lleno de los que nunca debieron regresar. Entonces me obligó a mirar dentro del frasco. No vi líquido, vi a mí mismo, pero no como me recordaba. Estaba pálido, sin ojos, con la boca cocida, como si ya me hubiera muerto y alguien hubiera intentado que no hablara nunca más. El reloj dio las 3:33. Todos los relojes, incluso uno que no estaba ahí antes. Las paredes sangraban tinta. La figura volvió a aparecer, esta vez de frente. Levantó una mano huesuda, y al hacerlo, sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Laura susurró al oído: esto no es una cita, es una invocación, y tú eres el canal. El aire se volvió sólido, literalmente. Era como si respirara humo espeso, como si el oxígeno ya no existiera. Cada intento por tragar saliva era un nudo más en la garganta. Laura se había quitado la bata, y debajo, su cuerpo estaba cubierto por tatuajes extraños, líneas que se entrecruzaban en geometrías imposibles, ojos en espiral, símbolos arcanos que se movían, sí, se movían, como si tuvieran vida propia. La figura alta, que ahora flotaba sobre el suelo, se acercó con movimientos lentos, sin tocar el suelo, pero su sombra, esa sí tocaba, larga y extendida como una raíz que lo cubría todo. La pared detrás de mí comenzó a agrietarse, no como si se fuera a derrumbar, sino como si algo quisiera salir desde adentro. Laura caminó en círculos alrededor de mí, y cada paso que daba era acompañado por un murmullo distinto. Era como si otras voces habitaran su boca, como si en lugar de una garganta tuviera un pozo lleno de almas murmurando a la vez. ¿Has escuchado hablar del velo?, preguntó. Es esa fina membrana que separa lo visible de lo invisible. Casi nadie lo percibe. Pero tú ya lo atravesaste. Al hacer match conmigo, ya lo cruzaste. Quise volver a mirar mi celular, mi única conexión con el mundo real. No estaba. Laura sonrió, como si leyera mi pensamiento. Lo ofrecí. A cambio de tu imagen, tu reflejo, tu voz digital. Ellos lo necesitaban para crear tu doble. ¿Doble? Ya camina afuera. Usa tu cara, tus recuerdos, tus palabras. Pronto tus amigos notarán que no eres tú, pero ya será tarde. Él es más funcional, más obediente. Entonces supe lo que intentaba. No quería matarme, quería reemplazarme. El espejo cubierto con una tela oscura cayó al suelo y se rompió, pero los fragmentos no reflejaban la habitación. Mostraban otra cosa. Una versión de mí, sentado en una cafetería, sonriendo. Había gente a su alrededor. Parecía feliz, pero sus ojos eran huecos, como si estuvieran pintados. Laura se arrodilló y comenzó a marcar con su sangre una secuencia de símbolos en el suelo, alrededor de mis pies. El calor creció. El aire olía a carne quemada.
Sentía que me iba a desmayar, pero algo me sostenía despierto. Un instinto primitivo de supervivencia. De fuga. La figura alta se detuvo detrás de Laura. Extendió una mano y de su palma surgió un hilillo de humo que entró directamente en la nuca de ella. Laura se estremeció, como si le hubieran inyectado fuego líquido. «Es el momento», dijo. «La luna está perfecta, tu alma está débil, el tránsito es posible». Entonces lo vi, por primera vez. El pozo. No era literal, no había un agujero en el suelo, pero lo sentía en el centro de mi pecho, una presencia invisible que me jalaba hacia adentro, como si un abismo sin fondo se hubiera abierto dentro de mí, con uñas invisibles arañando desde dentro. Laura levantó los brazos. El libro levitó por sí solo y giró sus páginas como si las agitara un huracán silencioso. Palabras en una lengua que no era humana comenzaron a sonar por toda la habitación. Las paredes susurraban, los espejos temblaban, el techo goteaba una sustancia espesa, oscura, como sangre podrida. Y entonces, lo más aterrador, sentí que una parte de mí comenzaba a salir, como si me arrancaran algo por la piel, pero desde adentro. No era dolor físico, era otra cosa, un vacío absoluto, como si dejaras de estar en ti, grité, no con la voz, con el alma. Algo en mí se reveló, una chispa, una memoria, la imagen de mi madre sosteniéndome de niño, una canción que solía tararear en la ducha, el olor a café por las mañanas, recuerdos humanos, pequeños, íntimos, y esa chispa bastó para interrumpir el ritual un instante. Un segundo de caos. Las velas explotaron. Laura gritó, no de miedo, sino de rabia. El libro cayó. El espejo mayor se quebró en 1000 pedazos. La figura oscura retrocedió, como si algo la hubiera herido. Yo caí al suelo, libre del círculo de sal negra. No dudé. Corrí. La puerta ya no estaba donde recordaba, pero había una ventana, grande, cerrada con clavos oxidados. Sin pensar, tomé una de las patas de una silla antigua y comencé a golpear. Laura gritaba detrás de mí, no con palabras, sino con voces múltiples, voces masculinas, femeninas, infantiles, todas malditas, todas desgarradoras. Un clavo se dio, luego otro. Entonces sentí el aliento de la figura en mi cuello, un aliento que no era frío, era vacío. Con el último golpe, la ventana cedió. El vidrio estalló en una lluvia de astillas, y sin pensarlo, salté. Caí 2 pisos abajo, directo sobre unos arbustos secos. Algo en mi hombro crujió, pero no me detuve. Corrí, cojeando, con las piernas temblando y los ojos llenos de lágrimas que no recordaba haber llorado. Las calles estaban desiertas, ningún coche, ningún peatón. Era como si el mundo se hubiera congelado en una pausa sin testigos. Solo el eco de mis pasos, y detrás de mí, nada, o al menos nada que pudiera ver. Llegué hasta una tienda de autoservicio abierta. Me abalancé sobre el mostrador. El joven cajero me miró como si viera a un loco escapado del psiquiátrico. «¿Todo bien, señor?» «Llama a la policía, por favor. Hay una mujer, Laura. Me quiso matar, o algo peor». El muchacho parpadeó. Luego sonrió. Una sonrisa vacía, como si no entendiera el idioma o no fuera capaz de procesar lo que dije. «No tenemos señal ahora. ¿Está seguro de que se encuentra bien?» Y entonces lo supe. No había escapado del todo. Salí del lugar tropezando, caminé hasta una estación de taxis, pedí que me llevaran a mi departamento. Quería encerrarme, ducharme, dormir, olvidar. Pero cuando llegué, algo me esperaba. La puerta estaba entreabierta. Adentro, todas las luces encendidas y una sombra sentada en mi sofá de espaldas. «¿Hola?», dije, con la voz quebrada. La figura se giró. Era yo, pero no del todo. Tenía mi rostro, pero sin expresión, mis ojos, pero sin luz, mi voz, pero sin alma. «Llegaste tarde», dijo. «Ahora tú eres el otro». Quise correr. No pude. Una fuerza invisible me paralizó. Mi doble se levantó y se acercó, paso a paso. Me tocó el pecho con 2 dedos. Y en ese instante entendí todo. Yo ya no existía. Yo era el residuo, el canal abierto, la invocación terminada. El mundo seguiría. Las personas me verían, me hablarían, pero no sería yo. Ya no. Solo una cáscara caminando con mis memorias. Y Laura seguiría haciendo match con otros, con muchos más, porque lo suyo no era amor, era hambre.
La casa estaba hundida en un silencio espeso, solo roto por el crujido de la madera bajo los pasos del narrador. Elisa caminaba delante, sus pies descalzos, apenas levantando polvo del suelo. La puerta se cerró tras ellos como si algo desde adentro la hubiera jalado con fuerza. No hubo llave girando, pero el sonido fue definitivo. El aire estaba denso, contaminado por una mezcla de humedad estancada, comida podrida y un leve dejo de amoníaco que ardía en la nariz. El pasillo por el que entraron estaba cubierto por papeles amarillentos pegados con cinta en las paredes. Garabatos, palabras repetidas una y otra vez, nombres tachados, manchas secas. En una esquina, una cucaracha trepaba con lentitud sobre un marco de foto astillado. A cada paso que daba, el narrador sentía que la casa se cerraba sobre él, no por los muros, sino por algo más intangible, un peso que no sabía si venía del aire o de su propio pecho. Elisa seguía caminando sin decir palabra, hasta llegar a una sala donde una lámpara desnuda colgaba del techo, parpadeando con una luz amarillenta. El suelo estaba cubierto por una alfombra vieja, húmeda en algunas zonas, manchada en otras. Había restos de comida a medio consumir, latas abiertas y lo que parecían pequeños objetos envueltos en trapos, dedos de muñeca, plumas, partes de algo que no era fácil identificar. En una esquina, un televisor encendido sin señal mostraba solo estática. Frente a él, un sillón giratorio cubierto con una manta de color indefinido. Cuando Elisa se sentó, algo en su cuerpo cambió. Su postura, su respiración. La voz que emergió de ella no era la misma, más grave, más firme. ¿Y tú? ¿Con cuál quieres hablar? El narrador no entendió. Respondió con una mueca y un intento de sonrisa. Pero Elisa no lo estaba mirando. Tenía los ojos cerrados, la cabeza ladeada, y murmuraba algo ininteligible. Luego alzó la mirada y sonrió, pero no era la misma sonrisa. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos vidriosos. «Ella no es tan amable como parece», dijo, con una voz más infantil. Un golpe seco retumbó desde el piso superior. El narrador se sobresaltó. Elisa, o alguien más en su cuerpo, rió con un chillido agudo. Eso fue Clara, no le gusta que traiga visitas, piensa que todos vienen a juzgarnos. Una ráfaga de pasos rápidos sonó por el techo. Luego otro golpe. Algo cayó, o alguien. Pero no hubo gritos, ni sonidos humanos. Solo un arrastre. Como si algo sin fuerza se moviera por el piso de arriba, rascando las paredes con las uñas. «No subas, por favor», dijo ella, esta vez con una voz temblorosa como si volviera a ser Elisa. No hoy. Pero la tensión en la sala era insoportable. Algo se sentía mal. No como una casa sucia o descuidada, sino como si algo estuviera creciendo en el interior. Algo que se alimentaba del miedo. El narrador notó que no había ventanas abiertas, ni relojes, ni espejos. «¿Cuántos son?», preguntó sin saber por qué. Elisa, o su cuerpo, lo miró como si le hubiera contado un chiste. Entonces empezó a contar en voz baja, señalando con los dedos. Clara, Milo, la dama gris, el niño, yo muerta, y el otro, el que no habla, el que vive debajo del fregadero. A veces se arrastra por la noche y se acuesta conmigo. No tengo fuerzas para decirle que no. El narrador tragó saliva. Sintió que algo lo observaba desde el pasillo oscuro por donde habían entrado. Una figura, apenas visible, baja, encorvada, ojos muy abiertos. No se movía, solo estaba ahí, observando. Entonces la luz parpadeó. Un zumbido se escuchó desde las paredes. El televisor cambió de estática a una imagen congelada. Un cuarto oscuro, con una silueta sentada frente a una pared cubierta de nombres escritos con sangre. Elisa se llevó ambas manos a la cabeza y empezó a golpearla contra el respaldo del sillón. «No, no ahora, todavía no». Su voz se quebró. Empezó a llorar con una voz que no parecía suya. Aguda, desesperada. «No los escuches, no los escuches. Te van a decir cosas que no son ciertas». Las luces se apagaron por completo. Todo quedó en tinieblas. Y entonces, desde el piso de arriba, algo empezó a bajar. Un sonido viscoso acompañaba el descenso por la escalera. No eran pasos definidos, sino un arrastre lento, húmedo, como carne contra madera. El narrador retrocedió un paso sin darse cuenta, mientras sus ojos se esforzaban por adaptarse a la oscuridad.
Elisa se había quedado inmóvil, sentada en el sillón, con la cabeza gacha, los brazos colgando a los lados como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Entonces una voz, o más bien un murmullo, brotó del pasillo. No estaba dirigida a nadie en particular, pero se sentía íntima, como si se hubiera formado dentro de los huesos del narrador. ¿Recuerdas quién eras antes de entrar aquí? El narrador cerró los ojos por un segundo, presionando los párpados con los dedos. Un olor más penetrante surgió, como carne putrefacta bajo tierra mojada. Cuando los volvió a abrir, la figura al final de las escaleras ya estaba en el suelo. No caminaba. Se arrastraba. Tenía brazos desproporcionadamente largos y una cabeza que parecía cubierta por un trapo húmedo o una bolsa vieja de papel. No se veían rasgos, pero se oía su respiración, lenta, rítmica, como si durmiera despierto. El narrador se paralizó. Elisa levantó la cabeza. Su rostro era otro, no como si hubiera cambiado su expresión. Era otra cara. Más pálida, con ojeras marcadas, los labios resecos y agrietados. ¿Ya bajó?, preguntó con una voz chillona, casi feliz. La figura se arrastró hacia la cocina, dejando una estela negra tras de sí. No parecía haberlo notado, o tal vez aún no. El narrador aprovechó para rodear el sillón y buscar una salida. Pero la puerta de entrada, la única por la que había pasado, ya no estaba. En su lugar, un muro agrietado ocupaba todo el vano, como si nunca hubiese habido puerta alguna. ¿Quieres conocer el sótano?, preguntó Elisa, que ahora se levantaba del sillón con movimientos desarticulados, como si sus extremidades fueran marionetas tiradas por hilos torpes. Nadie baja al sótano, dijo otra voz desde algún punto del techo. Un sonido metálico, como una cuchara golpeando contra una jaula, resonó por la casa. El narrador se detuvo. Su respiración era entrecortada. Empezaba a dolerle el pecho. Entonces, algo lo rozó. Una mano, pequeña, helada. Giró en seco. Nadie, pero una risa leve e infantil resonó detrás de las paredes. Él te eligió, lo supe desde que cruzaste la puerta. Elisa lo decía con total tranquilidad, como si hablase del clima. Su ojo izquierdo no parpadeaba, el derecho sangraba. ¿No te va a doler si no gritas? Una puerta lateral se abrió con un crujido que parecía venir del fondo de la garganta de alguien. Un pasillo estrecho, sin luz, se extendía hacia abajo. Desde allí subía un calor nauseabundo, como el aliento de una fosa séptica. La figura de la bolsa había desaparecido, pero su rastro seguía ahí. Un líquido oscuro, espeso, formaba un camino que llevaba al sótano, y entonces el narrador escuchó algo que lo quebró. Su propio nombre, susurrado. Desde dentro de la casa, desde más de una voz. El narrador sintió cómo el calor nauseabundo del sótano le quemaba la piel, aunque la temperatura no había cambiado. Cada paso que daba por la escalera chirriante era un grito ahogado en la oscuridad. Al llegar abajo, la luz era inexistente. Solo la débil luminosidad que se filtraba desde arriba iluminaba los contornos retorcidos de aquel lugar. Frente a él, la figura encapuchada con la cabeza cubierta por la bolsa de papel se detuvo, y de repente giró hacia él. Bajo la tela, dos ojos vacíos, negros como el abismo, lo atravesaron sin misericordia. Una risa seca emergió de la sombra, resonando en las paredes húmedas. Elisa apareció detrás, pero no era Elisa. Su rostro se desfiguró, fragmentándose en todas las personalidades que habitaban en ella. La dama gris, el niño, Clara, Milo. Voces y rostros se superponían en un caleidoscopio de locura. La habitación entera parecía palpitar con sus gritos internos, clamando por liberación. El narrador quiso gritar, correr, pero sus pies se habían convertido en raíces, en cadenas de miedo. La figura encapuchada extendió la mano y una voz, la más baja y oscura, susurró. Este es nuestro hogar ahora. El suelo comenzó a abrirse bajo él, una boca oscura que devoraba la luz y la esperanza. Sintió que era absorbido por un vacío interminable, donde las voces y risas se transformaban en un coro de desesperación. Y entonces, en el último destello de conciencia, comprendió que no había salido de la casa, que la casa no era un lugar, sino un estado de la mente, y que en aquel infierno personal, Elisa y sus headmates eran las guardianas eternas del umbral. Su propio reflejo apareció entonces en un charco de agua sucia en el suelo del sótano, pero ya no era él,
Sus ojos eran negros y en su interior habitaban muchas voces. El narrador estaba atrapado, para siempre. La relación con Clara comenzó con la sutileza de un veneno lento. Al principio, sus mensajes eran constantes pero cariñosos. Pequeñas notas al amanecer y al caer la noche que parecían señales de atención, de afecto. Pero esa atención pronto se transformó en una sombra que se extendía sobre cada uno de mis movimientos. Pronto, Clara no solo quería saber dónde estaba, sino con quién, qué hacía, a qué hora exacta regresaba. Cada respuesta que daba debía ser puntual y sin fisuras, como si su confianza pendiera de un hilo que podía romperse en cualquier instante. Al principio intenté justificarlo como inseguridad, como miedo a perderme, una explicación que no parecía alarmante. Sin embargo, esa inseguridad se convirtió en posesión y el miedo, en amenaza. Los pequeños reproches comenzaron a crecer en intensidad y frecuencia. Una palabra mal dicha, una mirada distraída, un retraso de unos minutos para contestar, eran motivos suficientes para desatar tormentas de gritos y acusaciones que dejaban mi corazón palpitando en un pánico constante. No solo me insultaba con palabras hirientes, también buscaba que dudara de mí mismo, que cuestionara mi memoria, mis percepciones, que me perdiera en un laberinto oscuro sin salida. Fue cuando las primeras agresiones físicas aparecieron que el terror dejó de ser solo mental. Un empujón aquí, un jalón allá, golpes que no dejaban marcas visibles pero sí profundas cicatrices internas. La casa que alguna vez fue un refugio, un espacio seguro, se volvió un lugar hostil, una cárcel donde mis intentos de escapar eran frenados por súplicas, amenazas veladas y la certeza de que nadie más entendería lo que vivía. Cada día era un ejercicio de supervivencia, una caminata sobre cristales invisibles. Mi mente comenzó a fragmentarse bajo el peso del control absoluto. La ansiedad se convirtió en mi compañera constante y el pánico en la banda sonora de mis días. Cualquier ruido, cualquier sombra, cualquier gesto podía desatar la tormenta. Los amigos se alejaban porque Clara se encargaba de hacerme creer que me traicionaban, que eran peligros que yo debía eliminar para salvar nuestra relación. Atrapado en un círculo vicioso, me convertí en una versión de mí mismo que apenas reconocía, con miedo hasta de mirarme al espejo. No había luz, ni aire, ni espacio para pensar con claridad, solo la oscuridad y la prisión emocional que me mantenía encadenado. Cada intento de pedir ayuda terminaba en palabras rotas, promesas falsas, y la perpetua sensación de que huir era imposible porque Clara controlaba no solo mi cuerpo, sino cada rincón de mi mente. El día a día se volvió una constante batalla interna, un torbellino donde el miedo y la culpa se entrelazaban hasta confundirse. Clara no solo me controlaba, me manipulaba para que creyera que sin ella no era nada, que el mundo afuera era un enemigo esperando destruirme. Cada vez que intentaba poner un límite, ella encontraba una grieta, una excusa para entrar de nuevo y arrasar con todo. Recuerdo una noche en particular. La oscuridad se había asentado sin piedad, y el silencio en el apartamento era casi absoluto salvo por el ritmo acelerado de mi respiración. Clara me miraba con esos ojos fríos, sin atisbo de la mujer que un día me había cautivado. La conversación empezó con un simple reproche, pero pronto se transformó en una avalancha de gritos que retumbaban en las paredes, en mi pecho. «¿Por qué no me dijiste que viste a Ana? Estás mintiendo», decía mientras sus manos se cerraban en puños, temblando de rabia contenida. Intenté explicarle, pero mi voz se quebraba y no servía de nada. Entonces, sin aviso, me agarró del brazo con fuerza y me empujó contra la pared. La sensación del golpe seco, la piel ardiente por la presión me devolvió a la realidad. Estaba atrapado y la salida era una ilusión lejana. Pasaron semanas así, una espiral descendente donde mis intentos por recuperar el control sobre mi vida eran aplastados sin piedad. Empecé a aislarme, dejando que Clara decidiera incluso qué debía comer, con quién podía hablar, cómo debía vestirme. La idea de salir, de buscar ayuda, me aterraba más que quedarme en ese infierno. Y si al intentar huir, la tormenta fuera aún peor, la paranoia se instaló conmigo, haciendo que cualquier sonido o sombra fuera motivo para que el pánico me dominara. Llegaba a temblar sin razón aparente, solo por la certeza de que en cualquier momento Clara podría aparecer y desatar su furia. Mis noches eran pesadillas vivas, y mis días, una espera constante del próximo estallido.
Una mañana, mientras intentaba juntar las fuerzas para enfrentar un nuevo día, me di cuenta de que ya no reconocía mi reflejo. En el espejo veía a un hombre cansado, roto, que apenas lograba sostenerse en pie. Pero lo peor era la sensación de vacío, de estar perdido dentro de mí mismo, como si la Clara que conocí se hubiera tragado todo lo que una vez fui. Sabía que estaba en una prisión emocional, pero las paredes eran invisibles y tan sólidas que no encontraba forma de romperlas. La desesperación empezó a apoderarse de mí, esa mezcla terrible de miedo y resignación que te paraliza y al mismo tiempo te consume. Los días se convirtieron en una repetición monótona de miedo y sumisión. Clara parecía alimentarse de mi angustia, de mi vulnerabilidad. En cada conversación, en cada mirada, en cada silencio, sentía cómo me desmoronaba un poco más. No era solo el miedo a sus palabras o a sus golpes, era el terror a perder lo poco que quedaba de mí, a desaparecer como persona. A veces, cuando estaba solo en la habitación, intentaba recordar quién había sido antes de todo eso, antes de que Clara comenzara a dibujar la prisión invisible que me atrapaba. Recordaba mis sueños, mis aficiones, la libertad que alguna vez sentí. Pero esas memorias se desvanecían rápido, como si una niebla densa las cubriera, y yo quedara atrapado en la oscuridad del presente. Un día, Clara decidió que no podía permitirse perderme, no importaba lo que tuviera que hacer. Su control pasó de ser una amenaza a una imposición constante. Revisaba mi teléfono, mi correo, mis mensajes, sabía más de mí que yo mismo. Me prohibía salir solo, me hacía ir a todos lados con ella o enviarle fotos de lo que hacía. Cada vez que me demoraba un poco más en responder, ella explotaba en ira y yo me hundía más en ese pozo sin fondo. El punto de quiebre no llegó con un golpe físico, sino con una amenaza que me heló la sangre. Una noche, mientras yo intentaba apagar las luces y dormir, Clara se acercó con una mirada que no reconocí, un brillo oscuro y violento. «Si alguna vez me dejas, haré que te arrepientas», susurró mientras sus dedos se apretaban alrededor de mi muñeca con fuerza, tanto que sentí que la piel se quebraba. «Nadie te creerá, nadie estará de tu lado». En ese instante comprendí que no solo estaba atrapado en su dominio físico, sino en una red de miedo mucho más profunda, la soledad absoluta, la desesperanza. La amenaza no era solo su voz, sino el vacío que se abriría a mi alrededor si alguna vez intentaba escapar. Nadie parecía ver lo que pasaba, y yo empezaba a creer que era cierto, que estaba condenado a vivir bajo su sombra. Con cada día que pasaba, mi mente se fragmentaba más. A veces tenía momentos fugaces de lucidez, pequeñas grietas donde la realidad parecía clara, pero esos instantes eran efímeros. Luego venía la tormenta, insultos, gritos, acusaciones, golpes. La violencia verbal me desangraba el alma, y la física, aunque contenida, dejaba marcas invisibles pero profundas. Intenté confesar mi situación a algunos amigos, pero Clara se encargaba de que mis palabras no sonaran creíbles. Ella pintaba la historia a su favor, manipulaba los hechos con habilidad, y yo quedaba como el culpable, como el loco. Fue entonces cuando entendí que la prisión era también mental. Nadie me creería, nadie intervendría. Mi aislamiento se volvió total. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia vida, un hombre roto que apenas podía sostener el peso de cada día. Las paredes del apartamento se cerraban más, y cada ruido, cada sombra era una amenaza. No sabía en qué momento la calma era un preludio de la tormenta, ni cuándo un silencio era la antesala de un grito. Las noches eran las peores. Cuando Clara dormía, el miedo se transformaba en pánico. Mi mente corría a 1000 por hora imaginando formas de escapar, pero también las consecuencias de ser descubierta a esa huida. Cerraba los ojos con la esperanza de descansar, pero el terror me devoraba vivo y las pesadillas me acechaban despierto. Cada mañana me despertaba con la certeza de que algo peor vendría, y eso era suficiente para paralizarme. Mi cuerpo reaccionaba con tensión constante, y cada movimiento estaba cargado de ansiedad. La prisión emocional era un laberinto sin salida, una tormenta sin fin. A veces me preguntaba si el amor alguna vez había sido real o si todo había sido un cruel juego de manipulación desde el principio. Esa duda me carcomía por dentro, porque sin amor no quedaba nada, solo miedo y oscuridad. El aire en la habitación parecía volverse más denso, como si la atmósfera misma se cerrara para sofocarme. Aquella noche, Clara no dormía.
Su mirada era un filo cortante, fija en mí con una mezcla de odio y desesperación que helaba la sangre. Su voz, baja y amenazante, resonó como un latigazo en la penumbra. No vas a escapar. Esto es todo lo que tienes. Yo soy todo lo que tienes. El miedo me paralizó, pero algo en mí, una chispa olvidada, empezó a arder con fuerza. Recordé las veces que intenté pedir ayuda y que nadie me creyó, pero también recordé mi propia voz, mi voluntad escondida bajo capas de miedo. Fue entonces que supe que debía luchar aunque temblara de terror, no por ella, sino por mí, por el hombre que alguna vez fui y que aún estaba enterrado bajo el peso de aquella prisión. Con un último grito ahogado me liberé de sus manos, y mientras el eco de su furia retumbaba en la habitación, salí corriendo hacia la puerta. No miré atrás, no me detuve. La oscuridad era insoportable, pero más insoportable era quedarme allí. Esa noche, entre el frío y la sombra de la madrugada, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero también supe que la única forma de sobrevivir era atravesar ese infierno, porque la prisión más cruel no son las cadenas físicas, sino el miedo que se arraiga en el alma. Nunca imaginé que una simple cita podría convertirse en el peor error de mi vida. Valeria llegó esa noche con esa sonrisa fría y una actitud que parecía esconder más de lo que mostraba. Desde el primer instante, su presencia me generó una mezcla de intriga y una sensación inquietante, como si algo oscuro la siguiera a todas partes. No tardé en descubrir que no venía sola. Al poco tiempo, sonó su teléfono y su rostro se endureció. Respondió con voz seca y cortante, algo que me alertó. Entonces, sin previo aviso, apareció él, su hermano. Un hombre alto, con una mirada amenazante que parecía quemar todo a su paso. Su presencia llenó la habitación de tensión y una sombra de miedo inmediato se apoderó de mí. No era un desconocido para mí, había oído rumores. Violento, impredecible, con un historial de peleas, agresiones y un temperamento explosivo que dejaba a cualquiera paralizado. Su sola presencia hizo que el aire en mi casa se volviera denso, casi irrespirable. Valeria parecía cambiar frente a mis ojos, como si tuviera miedo de él, o peor, como si lo respetara demasiado. Las horas avanzaron y lo que comenzó como una noche tranquila se transformó en un infierno de amenazas veladas y actos de vandalismo dentro de mi propio hogar. Objetos que desaparecían, ruidos sordos en la oscuridad, golpes en las paredes y ese silencio aterrador que precede a la tormenta. El hermano de Valeria no tardó en demostrar su lado más oscuro. Sus palabras, cargadas de violencia y desprecio, dejaron claro que nadie estaba a salvo, ni siquiera yo, que apenas lo conocía. Cada instante en su presencia era un recordatorio constante de que mi vida estaba pendiendo de un hilo, que mi seguridad estaba rota. La casa, mi refugio, se había convertido en una jaula donde el miedo reinaba absoluto. La atmósfera se saturó de ansiedad y desesperación. Intenté razonar, negociar, incluso huir. Pero todo era inútil. La violencia y el caos eran el nuevo dueño de aquel espacio que antes llamaba hogar. Sentí que la oscuridad me engullía, que el pánico se apoderaba de cada pensamiento y que la única salida posible era alejarme para siempre. Pero cada paso fuera de esa casa significaba enfrentar lo desconocido, una amenaza que parecía acechar en cada sombra. La noche se volvió interminable. Cada ruido que llegaba desde las habitaciones parecía amplificarse en mi cabeza, como si la casa estuviera viva y conspirara para aplastarme. Valeria y su hermano estaban en la sala, pero algo cambió. No era solo su presencia, era la forma en que él la controlaba con la mirada, y cómo ella, a pesar de su rebeldía, se sometía sin protestar. Sentía que cualquier palabra o movimiento podría detonar una reacción violenta. Sus miradas intercambiadas eran como señales silenciosas para el desastre. Fue entonces cuando comenzaron las verdaderas amenazas. No eran solo insultos o gritos, eran advertencias soterradas que me helaban la sangre, como si me recordaran que estaba jugando en un terreno que no me pertenecía. A medianoche, el caos estalló. El hermano, sin mediar palabra, tomó un objeto del estante y lo lanzó contra la pared. El estruendo retumbó en toda la casa, despertando recuerdos reprimidos de situaciones que juré nunca más enfrentar. Intenté mantener la calma, pero las palabras de Valeria, cargadas de resentimiento y miedo,
me hicieron entender que esto no era un episodio aislado, sino un patrón oscuro que ella conocía demasiado bien. Los vidrios rotos, los muebles dañados y los gritos ahogados que resonaban en mi mente comenzaron a construir un laberinto de terror del que no podía escapar. En un momento, el hermano se acercó a mí con una sonrisa torcida, esa que solo tienen los que disfrutan el miedo ajeno. Su voz, baja y amenazante, me susurró que aquello apenas estaba empezando. Quise correr, huir de ese infierno, pero las puertas parecían cerrarse solas, como si la casa se convirtiera en una trampa. La desesperación crecía, y con ella, la certeza de que mi vida estaba en peligro dentro de esos muros. La noche me hizo testigo de escenas que parecían sacadas de una pesadilla. La violencia no era solo física, también era psicológica, una tormenta que destruía la cordura. Valeria por momentos parecía una víctima atrapada, pero en otros un espectro inquietante que ocultaba sus propias heridas bajo una fachada fría. Su hermano, por su parte, era el monstruo real, una fuerza imparable que arrasaba con todo a su paso. Y yo, en medio de ese torbellino, solo podía aferrarme a la esperanza débil de salir con vida. La madrugada trajo consigo un silencio engañoso, como si la tempestad hubiese decidido tomar un respiro. Pero el miedo no desapareció. Cada sombra en la casa parecía cobrar vida, y cada ruido me recordaba que la pesadilla seguía ahí, latente, esperando el momento para volver a atacar. Sabía que no podía quedarme más, que la única salida era desaparecer, pero el terror me paralizaba, y la sensación de estar vigilado se hacía más intensa. Pasaron horas interminables en vela, con la mente al borde del colapso. Intenté buscar ayuda, pero el miedo me impedía salir y llamar a alguien. La amenaza era palpable, real. No había lugar seguro, ni refugio posible. Mi propia casa se había convertido en un campo minado donde cada paso podía ser el último. Sentí como la paranoia se instalaba en cada fibra de mi ser. Miraba las paredes, las ventanas, buscando cualquier señal de escape, pero solo encontraba la sombra oscura del hermano de Valeria, ese monstruo de carne y hueso que parecía acecharme en cada rincón. La violencia se había transformado en un enemigo invisible que me consumía desde dentro. Y entonces, justo cuando pensaba que ya no podía soportar más, la realidad me golpeó con una nueva oleada de horror. Algo que no esperaba, algo que cambió para siempre mi forma de ver esa noche maldita. Justo cuando el cansancio empezaba a ganar terreno, un ruido sordo y repetitivo comenzó a resonar desde el sótano, ese lugar que siempre había evitado incluso cuando la casa estaba vacía. Pero esa noche, el sonido parecía un llamado oscuro, como un latido maligno que pulsaba bajo mis pies. Mi corazón se aceleró y sin pensar demasiado, bajé las escaleras temblando, la linterna del móvil apenas iluminando el camino. Al llegar al fondo, la luz reveló un desastre. Las paredes estaban marcadas con símbolos que no entendía. Garabatos hechos con lo que parecía ser pintura roja. En el centro, una silla rota, y el suelo cubierto de vidrios rotos y manchas oscuras que me obligaron a dar un paso atrás con el estómago encogido. Era como si ese lugar ocultara algo que no debía descubrir. Fue entonces cuando escuché una respiración pesada detrás de mí. Me giré y ahí estaba él, el hermano de Valeria, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa que jamás olvidaré. Sin decir palabra, su sola presencia me hizo sentir que el tiempo se congelaba. Me miró como a un enemigo, como a alguien que debía desaparecer. Volví a subir las escaleras, tratando de mantener la calma, pero la puerta principal estaba cerrada con llave desde afuera. Valeria apareció en el pasillo, con los ojos vidriosos y la expresión vacía, como si estuviera atrapada en una lucha interna. Cuando le pregunté qué estaba pasando, no respondió. Solo me señaló hacia la ventana rota del salón, por donde habían entrado y salido extrañas sombras minutos antes. La noche se volvió una pesadilla interminable. Escuché golpes en las paredes, risas siniestras que se mezclaban con gritos apagados. Intenté llamar a la policía, pero el teléfono estaba cortado y el móvil sin señal. El miedo me hizo perder la noción del tiempo. Cada hora era un laberinto oscuro donde la violencia acechaba en cada esquina. Valeria y su hermano comenzaron a mostrarse más agresivos, no solo conmigo, sino entre ellos. Sus peleas sacaban a relucir secretos ocultos, heridas profundas que los habían convertido en monstruos de carne y hueso. Yo solo podía observar, temblando,
mientras la casa se convertía en un teatro de horror. Cuando creí que no quedaba nada más que soportar, algo rompió el equilibrio. Un estruendo violento, seguido de un silencio absoluto. Me acerqué temeroso y vi a Valeria desplomada en el suelo, con el rostro pálido y los ojos abiertos, pero sin vida. Su hermano me lanzó una mirada de odio profundo y con un gruñido, desapareció en la oscuridad. Quedé solo, atrapado en un lugar que había dejado de ser hogar para convertirse en una prisión de terror. La noche se cerró sobre mí como un manto de pesadilla, y supe que debía escapar, pero ¿cómo hacerlo sin saber qué acechaba afuera? El pánico me invadió por completo. Sabía que Valeria estaba muerta, que su hermano estaba suelto y que yo era la siguiente víctima. No había escapatoria fácil, pero algo dentro de mí se activó, una mezcla de instinto de supervivencia y desesperación. Con manos temblorosas busqué algo para defenderme. Encontré un pesado candelabro de metal y, sin pensar más, me armé de valor para enfrentar lo inevitable. El silencio en la casa era sepulcral, roto solo por mis pasos vacilantes y el eco distante de un viento que parecía querer entrar para cobrar su propia cuota de terror. Sentí que me observaban desde las sombras y entonces apareció él, emergiendo como una bestia de la oscuridad. Sus ojos eran dos pozos negros y su sonrisa un abismo de locura. Se abalanzó sobre mí con una furia inhumana. Forcejeamos, el candelabro chocando contra muebles, paredes y finalmente contra su cuerpo. Cada golpe parecía debilitarlo, pero él no se detenía. Era como si alimentara su fuerza con mi miedo. En un momento de torpeza, caí al suelo, sintiendo la fría presión de sus manos sobre mi cuello. Pensé que todo había terminado. Pero entonces escuché un ruido, un grito lejano que no era mío, una llamada inesperada que irrumpió la oscuridad. De repente, luces se encendieron en la calle y sirenas se acercaban. Alguien había llamado a la policía. Él retrocedió, rugiendo de rabia y desesperación, pero sabía que su tiempo se acababa. Se desvaneció entre las sombras mientras la puerta principal explotaba y entraban los agentes. Me quedé temblando con la respiración agitada mirando los restos de esa pesadilla que había vivido. Valeria, su hermano, las amenazas, el miedo. Todo parecía un mal sueño, pero las marcas en mi cuerpo y la destrucción en la casa eran pruebas reales de ese infierno. Esa noche aprendí que algunas puertas no deben abrirse, que hay personas cuyo peligro no se ve a simple vista, y que a veces la verdadera amenaza no está afuera, sino dentro de quienes dejamos entrar. La casa parecía una trampa. Desde que Daniel había llegado con aquella serpiente, un ejemplar oscuro, sinuoso, con ojos que brillaban como brasas, la tranquilidad de Jenna se había desvanecido como humo. La convivencia que antes era un susurro de risas y promesas se había convertido en una espiral de miedo y desesperación. Cada día, la serpiente parecía crecer no solo en tamaño, sino en amenaza. La presencia del reptil era una sombra constante, un susurro reptante en las paredes. Jenna intentaba mantener la calma, pero cada vez que escuchaba el leve roce de sus escamas contra el suelo, el corazón le golpeaba en el pecho con furia descontrolada. No era solo la serpiente, sino Daniel, con su silencio pesado, sus miradas que no prometían nada bueno, y aquella manera de encerrar todo el peligro en una jaula invisible dentro del hogar. Una noche, sin aviso, la serpiente se escapó de su terrario. Jenna sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Buscó frenéticamente en la oscuridad, sin saber si lo que encontraba era una sombra o la temida criatura. Entonces, un dolor agudo le atravesó la pierna, y supo que había sido mordida. No era la primera vez, ni sería la última. Las mordidas dejaron más que marcas. Dejaron miedo crudo, vivo, latente. Con cada ataque, la casa se convertía en una cárcel, y Jenna en un prisionero de aquel terror reptante. Cada rincón podía ocultar al depredador. Cada paso era un riesgo. La seguridad se volvió una ilusión rota en 1000 pedazos. El silencio del apartamento era roto solo por susurros húmedos, resbaladizos, y un olor a humedad y veneno. Daniel no decía nada, o sus palabras caían como piedras sin eco. Jenna se sentía atrapada en un mundo donde el peligro reptaba con cada sombra y la traición humana se escondía tras la indiferencia. Las noches eran pesadillas despiertas. Los ojos de la serpiente parecían multiplicarse en la oscuridad, observando, acechando.
Jenna aprendió a no confiar en su propio cuerpo ni en la frágil barrera que llamaba hogar. La serpiente mordedora no solo infectaba su piel, infectaba su mente, llenándola de paranoia, de pánico constante. No había escapatoria, porque fuera de esa casa no había refugio. Y Daniel era parte de la serpiente, y la serpiente era parte de Daniel. Jenna estaba atrapada en un infierno donde lo peor no era la mordedura física, sino la lenta corrosión de su alma. La mordedura se infectaba, no solo en su piel, sino en su mente. Cada día, Jenna notaba cómo el dolor se extendía más allá de la herida física, como si el veneno de la serpiente se filtrara en su sangre y en su pensamiento. La paranoia crecía sin control, y hasta el silencio se volvía un grito ensordecedor. Daniel ya no era un compañero, sino un espectro sombrío que caminaba por la casa sin decir palabra, dejando caer miradas frías y gestos que quemaban más que el veneno. La serpiente desaparecía y reaparecía sin aviso, siempre en el límite de la vista, siempre provocando ese miedo víscero que le hacía temblar hasta los huesos. En la madrugada, cuando el mundo parecía sumergirse en la oscuridad más profunda, Jenna sentía cómo algo la observaba desde los rincones, como si la casa misma respirara y escondiera secretos malignos. El sonido del silbido reptil llenaba la habitación, sus escamas rozando la madera, resonando en su piel. Intentó hablar con Daniel, suplicar por ayuda, pero él respondía con un mutismo gélido o con excusas frías, como si la serpiente fuera un castigo inevitable que debía aceptar. La atmósfera se volvió insoportable, la tensión se podía cortar con un cuchillo, y Jenna ya no sabía distinguir si era el miedo a la serpiente o al hombre lo que le quitaba el aire. Una tarde encontró una pequeña gota de sangre en el suelo. El veneno estaba haciendo efecto más rápido de lo que imaginaba. La visión se le nublaba, la respiración le fallaba, y el pánico le envolvía en un manto oscuro. La serpiente estaba en la casa, segura, libre, y parecía saberlo. Y Daniel miraba desde la sombra, sin moverse, sin ayudarla. La locura empezó a asomar. Jenna sentía que cada movimiento suyo era seguido por un par de ojos brillantes en la penumbra. La casa se convirtió en una prisión donde el peligro acechaba en cada esquina, y la única voz que escuchaba era la suya, quebrada por el terror. Los días se tornaron en una espera desesperada, donde cada mordida, real o imaginada, era una sentencia. La serpiente mordedora había hecho del hogar de Jenna un territorio de pesadilla, y ella sabía que pronto no quedaría nada de su cordura para salvar. Las horas se estiraban como sombras alargadas, imposibles de romper. La rutina de Jenna se había convertido en un ciclo infernal: vigilancia constante, miedo paralizante, heridas que sangraban no solo en la piel sino en el alma. La serpiente ya no era solo un animal peligroso, era un símbolo vivo de la opresión que Daniel ejercía sobre ella. Una presencia que se colaba en cada pensamiento, en cada rincón de su existencia. Los muebles del apartamento parecían arrastrar su sombra amenazante. Cada vez que Jenna se movía, el roce de las escamas la hacía girar el rostro con un sobresalto. A veces creía escuchar siseos apenas perceptibles, como un susurro venenoso que recorría las paredes, acechándola, burlándose. Pero no podía estar segura, porque la incertidumbre se había convertido en su peor enemiga. Era la serpiente o la locura que lentamente le robaba la razón. Una tarde, mientras intentaba limpiar el desastre que la última mordida había dejado, escuchó un sonido que la paralizó. Un golpe sordo en la pared detrás del sofá. Contuvo la respiración. Sabía que era ella, la serpiente, deslizándose en la oscuridad, buscando la siguiente víctima. Pero no era solo la serpiente. La verdadera amenaza estaba en la indiferencia cruel de Daniel, que no se molestaba en buscarla, en atraparla, ni siquiera en cuidar de Jenna. Su silencio era un abismo que la tragaba. La herida supuraba y el veneno parecía avanzar más rápido de lo normal. Los médicos no entendían cómo una simple mordida podía empeorar tanto, y Jenna no podía contarles todo, no podía hablar del infierno que era su casa. No había escapatoria porque Daniel la vigilaba con ojos de sombra, y la serpiente estaba siempre presente, como una maldición viviente. Una noche se despertó con un ardor intenso en el brazo. La serpiente estaba allí, enrollada alrededor de la lámpara. Sus ojos brillaban con una luz fría y siniestra. Jenna sintió cómo el pánico la aplastaba, como el aire se le hacía denso, como si la misma casa quisiera atraparla en su red venenosa.
Intentó moverse, pero el cuerpo no respondía, paralizado por el miedo, por la toxina que ya se extendía. En ese instante, Daniel apareció en la habitación. Su rostro era un muro inexpugnable. No hizo nada para ayudar, solo la miró con una mezcla de desprecio y indiferencia. La serpiente descendió lentamente, sus colmillos brillaban con un veneno mortal. Jenna supo que no estaba sola en esa agonía, que la convivencia con aquel hombre era tan peligrosa como la mordida. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de vigilias y desesperación. Jenna se encerraba en sí misma, tratando de aferrarse a un hilo de cordura mientras las sombras reptaban a su alrededor. La casa se llenó de trampas improvisadas, de barreras que la serpiente atravesaba sin dificultad, de gritos ahogados que solo el eco respondía. Pero la serpiente no era solo un animal, era un presagio, un símbolo de un horror mucho más profundo. Daniel y su silencio eran las verdaderas fauces que la mordían una y otra vez. Jenna comprendió que aquella convivencia no tenía cura, que la serpiente mordedora era solo la primera herida visible en un hogar hecho de terror y abandono. Y mientras el veneno corría por sus venas, mientras la casa se cerraba como un ataúd, Jenna supo que la verdadera batalla no era con la serpiente, sino con el monstruo que Daniel escondía tras sus ojos. Los días se convirtieron en un eco interminable de miedo y desesperación. Jenna apenas podía moverse. El veneno le consumía lentamente, como si la serpiente mordedora no solo perforara su piel, sino también su voluntad. Daniel, implacable y frío, seguía observándola sin ofrecer ayuda, encerrado en su silencio amenazante, como si disfrutara ver cómo se deshacía. Una noche, cuando la oscuridad parecía tragarlos a ambos, Jenna sintió la presencia de la serpiente deslizarse por el suelo. Esta vez, no intentó huir ni luchar. El pánico se había transformado en una quietud aterradora, como si supiera que la única salida era enfrentarse a ese terror que la había devorado desde dentro. La serpiente apareció frente a ella, sus ojos encendiendo una luz casi hipnótica. Daniel estaba detrás, con una sonrisa sombría que helaba la sangre. Entonces, Jenna comprendió la verdad que había negado. La serpiente no era solo un animal ni Daniel solo un hombre. Eran dos partes del mismo monstruo que la había atrapado, un veneno doble que se alimentaba de su miedo y su dolor. Con un último esfuerzo, Jenna se levantó enfrentando la oscuridad que la rodeaba. El sonido del siseo se volvió un grito ensordecedor en su mente, pero ella no iba a dejar que la destruyera. Cerró los ojos, apretó los dientes y gritó. Un grito que rompió el silencio, que atravesó la casa y despertó lo que parecía muerto. Cuando abrió los ojos, la serpiente estaba a sus pies, inerte. Daniel había desaparecido. La casa, por primera vez en mucho tiempo, parecía respirar en calma. Jenna supo que había ganado la batalla, pero también que las cicatrices, físicas y mentales, serían para siempre. El terror cotidiano había terminado, pero la memoria de la serpiente mordedora viviría en ella, un recordatorio eterno de la oscuridad que pudo enfrentar y sobrevivir.